que es médico y como médico que nos va a ayudar un poco más a tratar de entender en esto. Víctor Ayola es el intendente de Chacabuco. Víctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, buen día a la audiencia. Bien, bien, todo bien. Acá Bueno, trabajando. ¿cómo está mirando qué hacer ahora en Chacabuco? ¿Está pensando, como tantos otros dirigentes, en volver a cerrar a Calicanto la comunidad? ¿Qué idea tiene? A ver, y en realidad el número de casos, ahora estamos viendo las resultantes de lo que fueron las reuniones masivas durante Navidad y los días posteriores, ¿no? Entonces hay un incremento de casos importantes y estamos preocupados porque, bueno, los casos aumentan, el sistema de salud se empieza a saturar y en realidad lo que nosotros queremos es que cada vecino cuando necesite una cama de internación la pueda tener, ¿no? Sí. Pero estamos trabajando pensando por ahí en limitar de alguna manera la circulación, sobre todo nocturna, aunque sabemos que, y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que solamente aislar a la gente o la cuarentena por sí sola no sirve, ¿no? La cuarentena por sí sola, que es lo que hemos experimentado en nuestro país, lo que genera es más pobreza, más brecha educativa, más brecha social, y eso como único método de lucha contra el coronavirus no sirve. Hay que buscar otras formas que sea testear, buscar con rastreadores, hacer un seguimiento de los contactos, buscar otras alternativas que no sea la más fácil, la que tenemos a mano, que es simplemente aislar a la gente y dejarla encerrada, ¿no? Ahora, vi unas expresiones suyas que me parecieron muy interesantes en relación a la Sputnik V, Sputnik Vaccine, ¿no? Donde usted dice, bueno, yo tengo una situación previa de salud, no me voy a inocular porque me podría provocar una trombosis venosa. Cuénteme un poco de eso, porque de esas cosas que podrían ser aquellos contraindicados, la verdad que no se habla. La vacuna, tanto la rusa como la Sputnik como las otras, están en fase de experimentación, en fase 3, lo cual todas aquellas personas que se colocan la vacuna entran en un estudio de investigación con respecto a la efectividad y los efectos también adversos y secundarios de la vacuna. Con respecto a eso, en la vacuna de la Sputnik hay poca bibliografía científica aportada al respecto, y la aprobación de la vacuna rusa la ha hecho el Ministerio de Salud y el ANMAT ha hecho una recomendación de urgencia para poder utilizarla, ¿no? Pero faltan todavía. Hay solamente de la Sputnik, hay algo publicado en The Lancet, que es una revista muy prestigiosa, en fase 2, pero en fase 3 todavía no tenemos los resultados. Dentro de algo que se filtró de efectos secundarios de la vacuna, lo más común en la vacuna rusa son los efectos, como cualquier otro tipo de vacuna, los efectos locales, enrojecimiento, dolor, tumefacción en el sitio de inyección, mialgias, dolores musculares, esos son los efectos más comunes, fiebre y un cuadro gripal muy leve, eso es lo más común. Entre los efectos un poco más complejos está la trombosis venosa profunda, que también la vacuna de la gripe, hay reportado casos de trombosis venosa profunda por vacuna de la gripe que se viene aplicando desde hace varios tiempos. Entonces, bueno, en este caso, aquellas personas que tienen un trastorno hematológico deberían evaluar mucho la aplicación, ¿no? Lo mismo que los que tienen reacciones alérgicas tipo anafilaxia grave, en muchos lugares, no solamente con la rusa, sino con todos los tipos de vacunas, tienen que hacerlo con mucho cuidado y evaluar con su médico de cabecera si le da la posibilidad de vacunarse. Después, embarazadas, menores de 18 años y mayores de 60, no está indicada la vacuna, no está aprobado el uso para esos grupos etarios. Entonces, nos queda ahí limitado, el grupo sería entre 18 y 60 años para poder vacunarse. Igual hay que ver, porque a ver, los estudios de fase 2 pueden durar hasta 2 años o más a veces, ¿no? De fase 3, perdón. Entonces todavía vamos a ver efectos secundarios y adversos en el tiempo, ¿no?
Claro. que se verá cuando se vacunen gran cantidad de personas, ¿no? Todavía la cantidad, es decir, la casuística sobre la que se ha vacunado es muy pobre, muy poca. Bueno, eso es porque estamos en un proceso absolutamente acelerado. Ahora, le quiero preguntar desde el punto de vista del profesional médico que lo es usted, ¿qué es lo que entiende que se podría hacer mejor? Por ejemplo, lo que pasó en Olavarría claramente es un tema en donde hay un sector político que hace política con la vacuna y dice, esto lo manejamos nosotros, ¿no? Y se comen el garrón que se están comiendo ahora de haber arruinado 400 vacunas. Hay un escándalo en Olavarría que casi es inentendible que no haya, que no estén los móviles de todos los canales de Capital Federal ahí todo el día. Pero bueno, pasan muchas cosas. En el caso de su localidad, ¿qué pasó allí? ¿Cómo se está manejando? A ver, con respecto a la vacuna, yo coincido con la apreciación de que no se puede politizar todo, ¿sí? Esto no es entregar un choripán o un bolsín, es aplicar una vacuna, ¿sí? En un contexto de pandemia. Por lo tanto, acá, como en todos lados, nosotros hemos recibido 450 dosis, que son para el personal de salud, y eso sí lo estamos manejando nosotros, el municipio, esas dosis que son para el personal de salud. Pero por otro lado, han venido, y esto ha pasado en todos los distritos, porque estoy en comunicación con los demás intendentes y ha pasado lo mismo. Han venido diputados del oficialismo provincial, junto con, para que uno tenga una idea, diputados, el jefe distrital de educación, el jefe regional de educación, el de ANSES, el de PAMI, todos los entes han ido a una escuela, han elegido una escuela, y eso va a estar en manos de supuestamente la provincia para aplicarlo, que no sabemos bien cómo se va a articular eso. Eso es lo que pasó aparentemente en Olavarría, ¿no? Que no se utilizó el sistema de salud para vacunar y se utilizó algo alternativo, y ahí ocurren los errores porque hay gente que no tiene la experiencia necesaria como para manejar vacunas que necesitan cierto grado de temperatura para conservarse, si no pierde la efectividad, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros empezamos, cuando se empieza a politizar todo y se empieza a hacer un uso político de la situación, ocurren estas cosas indeseables que siempre, como siempre decimos, el costo, la boleta la termina pagando el pueblo, ¿no? Con los resultados que ya vimos que pasó en la barriga. Sí, bueno, absolutamente es así. Ahora, a ver, es que estas cosas son muy movilizadoras, ¿no? Ana dice, la única vacuna hasta ahora es el barbijo, lavado de manos, distanciamiento preventivo, cuarentena jamás. Y dice, eventos adversos no es lo mismo que efectos secundarios. Lo primero no debería existir porque implica que la supuesta vacuna no es segura. Yo me permito decir esto y usted me ilustrará cómo está. En principio, por ejemplo, la vacuna antigripal tiene una efectividad del orden del 65%. Quiere decir que siempre históricamente hay un porcentaje del orden del 35% de personas que aún vacunadas pudieran no tener la protección necesaria frente a la cepa de cada año. Y el otro tema es que efectos adversos también se dan con otro tipo de vacunas. Sí, por eso lo explicábamos anteriormente. A ver, la efectividad de las vacunas varía siempre. En el tema de las vacunas que se están experimentando en fase 3, la efectividad va del 90% al 95%, 96%. Quiere decir que siempre hay un porcentaje, 4 o 5% de personas que se van a vacunar y no van a adquirir la inmunidad suficiente, ¿no? Uh-huh. De hecho, incluso eso también hay que estudiarlo. Ahora se va a vacunar. Se supone que con una dosis de la que se está aplicando en el país, la inmunidad que se logra, la efectividad es del 40 al 50%. Con las dos dosis alcanzaría cerca del 95%. Lo que queda es, hay que ver después la cantidad de anticuerpos que se genera y hay que dosarlos para ver qué grado de inmunidad y cuánto dura esa inmunidad, que todavía no lo sabemos. Claro. ¿Y cuánto dura la inmunidad cuando uno se aplica las dos dosis de la vacuna? Eso todavía no se sabe porque está en estudio, ¿se entiende? Esa es la diferencia con otras vacunas que ya están aprobadas por los organismos internacionales y también nacionales, que uno ya sabe a ciencia cierta
cuánto dura la inmunidad, cómo es, qué nivel de anticuerpo, cuándo se alcanza el pico más importante, etcétera, etcétera. Por otro lado, los efectos que producen son distintos las vacunas, pero hay efectos que son muy comunes entre todas las vacunas: el enrojecimiento, el dolor en el sitio de inyección, la fiebre o la febrícula, el cuadro gripal. Eso en muchas vacunas que son para cuadros respiratorios, como la gripe, etcétera, producen esos efectos que son bastante comunes entre esas vacunas. Después hay efectos que son particulares de las vacunas. Algunas vacunas producen teratogénesis, otras producen, como decíamos hoy, trastornos hematológicos, reacciones anafilácticas, que son reacciones alérgicas muy graves. Eso depende de cada vacuna en particular, y eso se evalúa cuando se vacunan millones de personas, ¿no? Porque si vos tenés un evento que ocurre cada millón de vacunados, y acá vacunaste 100.000, no lo vas a tener, no va a pasar que no lo tengas. Es decir, hay que esperar que se vacunen grandes masas poblacionales para ver bien todos los efectos indeseables de la vacuna, ¿no? Hoy es 7 de enero. Hoy el campo sale otra vez a la ruta. Entre ellos es muy activa la sociedad rural ahí de Chacabuco. Está complejo el ánimo en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, nosotros esto es como un déjà vu, ¿viste? Volver a ver de nuevo que se producen como embestidas contra el sector rural, el sector del campo, que es quien, como sabemos bien, es quien produce o moviliza o potencia la economía del país. A mí me parece que una de las cosas que sanó en los últimos días, el cierre de las exportaciones del maíz, hecho en forma totalmente inconsulta, sin consultar a las entidades que son las involucradas en el tema, me parece que está mal, que no corresponde, ¿no? Con el dicho ese de cuidar la visa de los argentinos, yo no veo. Es decir, por un lado decimos que necesitamos dólares porque los dólares hacen que crezca la economía, que se puedan pagar cosas, las obligaciones que tenemos, y por otro lado cerramos las exportaciones. Es como hay algo que nos cierra, ¿no? Es decir, no, si queremos tener dólares genuinos para que la economía esté mejor, por un lado cerramos la exportación. No entiendo cuál es el motivo, y sé que esto no va a dar éxito de ninguna manera. Va a traer conflicto con el campo, va a traer más pobreza, más desigualdad y más problemas económicos. Y los argentinos necesitamos ver y escuchar de parte del gobierno nacional una planificación con respecto al rumbo económico de nuestro país, y eso no lo tenemos incertidumbre en muchos aspectos, ¿no? Entonces eso genera ansiedad en la población, genera que vivamos en un desconcierto importante, ¿no? Claro, y sí, bueno. Lo que pasa también es que, si bien son muchos los gobiernos que están a los ditiritambos con este tema, acá pasamos de declaraciones como la del presidente, que dijo: si todo va bien, en diciembre vacunaremos a 10 millones de personas, y al día de hoy creo que estamos escasamente en 40.000, con muchos errores de procedimiento. Por otro lado, Intendente, le agradezco enormemente la ilustración que nos ha compartido, el tiempo que nos dedicó. Que tenga buena jornada, muy amable. Bueno, buena jornada para ustedes y muchas gracias, y a disposición. Bueno.